Prepárense para sumergirse en un mundo de valentía y audacia. Hace muchos siglos, en las tierras del norte, surgieron los vikingos, una sociedad guerrera temida y respetada. Pero entre ellos, había un grupo de mujeres que desafiaban las convenciones sociales y se destacaban por su destreza en la guerra, las doncellas escuderas. Acompáñanos en un viaje fascinante mientras exploramos su legado, su lucha por la igualdad de género y los misterios que rodean su existencia. ¿Existieron realmente estas valientes guerreras vikingas? Descubrámoslo juntos en esta increíble historia de coraje, honor y empoderamiento femenino. Hace muchos siglos, en las tierras del norte, surgió una sociedad guerrera conocida como los vikingos. Estos audaces hombres dominaban los mares y se ganaban el respeto y el temor de aquellos que se cruzaban en su camino. Pero dentro de esta sociedad de valientes guerreros, también había mujeres que desafiaban los roles de género establecidos y se destacaban por su destreza en la guerra, las doncellas escuderas. Estas doncellas escuderas eran hijas de jefes vikingos y nobles de alto rango. Desde temprana edad, se les enseñaba a montar a caballo, manejar armas y participar en combates simulados. Su entrenamiento era riguroso y se les inculcaba el valor, la disciplina y el honor propios de un guerrero vikingo. A medida que crecían, estas mujeres demostraban una habilidad asombrosa con la espada, el arco y la lanza. Acompañaban a sus padres y hermanos en expediciones y batallas, luchando hombro a hombro con ellos. Su presencia en el campo de batalla no solo era una muestra de valentía, sino que también inspiraba a los hombres a dar lo mejor de sí mismos. Las doncellas escuderas eran respetadas y admiradas por su coraje y habilidades. Se ganaron el reconocimiento de sus compañeros de armas, quienes veían en ellas a guerreras valientes y poderosas. Su astucia táctica y liderazgo se destacaban, y a menudo se les encomendaba liderar sus propias tropas en batalla. Sin embargo, la existencia de las doncellas escuderas no estuvo exenta de desafíos y dificultades. En una sociedad donde los roles de género estaban claramente definidos, estas mujeres tuvieron que enfrentar la oposición y la discriminación. Pero su pasión por la guerra y su deseo de proteger a sus comunidades las impulsaron a superar cualquier obstáculo. Aunque las crónicas y sagas vikingas mencionan a estas guerreras, la falta de pruebas arqueológicas concretas ha generado debates sobre su existencia. Algunos argumentan que los relatos sobre las doncellas escuderas podrían haber sido exagerados o incluso inventados para glorificar a los jefes vikingos y perpetuar una imagen de poder. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos de tumbas vikingas con armas y vestimentas femeninas respaldan la idea de que las mujeres vikingas tenían un papel más activo en la sociedad de lo que se creía anteriormente. Estos descubrimientos sugieren que las doncellas escuderas podían haber existido y desempeñado un papel importante en la defensa de sus comunidades. La historia de las doncellas escuderas nos desafía a cuestionar las narrativas históricas establecidas y a considerar las múltiples posibilidades que la historia puede ofrecernos. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta si estas guerreras vikingas existieron o no, su legado perdura en nuestra imaginación y nos inspira a explorar nuevas perspectivas sobre el papel de la mujer en la sociedad vikinga. En última instancia, la historia de las doncellas escuderas nos enseña la importancia de no limitarnos a las ideas preconcebidas y de reconocer el coraje y la capacidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. A través de su valentía y determinación, estas guerreras vikingas desafiaron los estereotipos y dejaron un legado que perdura en la historia y en nuestra imaginación colectiva. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.